Hola, soy Mirta Díez y quiero compartir con vos algunas claves clínicas para el abordaje del paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, particularmente cuando derivarlo a un centro de mayor complejidad. Sabemos que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad progresiva y los pacientes con el tiempo desarrollan empeoramientos de insuficiencia cardíaca que llevan a la forma avanzada de la enfermedad. Nosotros desarrollamos o proponemos esta regla memotécnica que se llama Recuérdame para poder identificar a los pacientes con formas avanzadas de insuficiencia cardíaca, que son aquellos que tienen recurrentes hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, edemas con congestión persistente, una clase funcional avanzada 3-4, uso de inotrópicos, particularmente en el último año. El ejercicio está limitado por la clínica, reducción grave de la función ventricular, el daño de órgano extracardíaco, la presencia de arritmias malignas, la intolerancia a la medicación modificadora del pronóstico y la elevación de los péptidos natriuréticos. ¿Por qué debemos derivar a un paciente con insuficiencia cardíaca a un centro especializado? Bueno, porque en estos centros se puede realizar un manejo de la insuficiencia cardíaca holístico con un cuidado multidisciplinario, donde podemos avanzar en la evaluación de la etiología fundamentalmente por disponer de test genéticos, consejo familiar, imágenes avanzadas como puede ser la resonancia, el tecnesio, las biopsias endomiocárdicas y también por una mayor expertise en el inicio y la titulación de la medicación para optimizar el tratamiento médico recomendado por guías, el trabajo con los farmacéuticos, el tener la opción de realizar diuréticos endovenosos en pacientes con congestión persistente en forma de hospital de día y el acceso al hierro parenteral. ¿Y por qué es importante que los pacientes reciban la medicación que nos recomiendan las guías? Porque es el uso de la cuádruple terapia lo que garantiza un aumento de la sobrevida de 6 años adicionales u 8 años libres de muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca. En cambio, aquellos pacientes que son intolerantes a la medicación, cosa que sucede en el grupo de insuficiencia cardíaca avanzada, porque generan hipotensión o intolerancia cardiorrenal, tienen claramente un peor pronóstico. Entonces, el expertise en la titulación de la droga puede favorecer el manejo de estos pacientes. Por otro lado, se pueden discutir de manera multidisciplinaria opciones terapéuticas adicionales, hacer terapias guiadas por hemodinamia, intervenciones valvulares, como por ejemplo el mitral clip, definir las terapias eléctricas de las arritmias o los trastornos de conducción, los inotrópicos endovenosos, la asistencia circulatoria y el trasplante cardíaco. Y también, como un punto muy importante, evaluar el pronóstico de estos pacientes para entender si podemos ofrecerles opciones adicionales. El pronóstico lo valoramos con el uso del Heart Failure Survival Score, que es un score derivado y validado en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, y aquellos pacientes que tienen un alto riesgo tienen una mortalidad al año del 40%, en cambio aquellos pacientes que tienen un riesgo bajo tienen una mortalidad del 10% aproximadamente. También utilizamos el Seattle Heart Failure, que en los pacientes con insuficiencia cardíaca tiene una capacidad predictiva adecuada para mortalidad, si bien subestima el punto final combinado de muerte, asistencia y trasplante. Y finalmente, el uso del consumo de oxígeno es una herramienta muy válida y las guías nos recomiendan un valor de corte para pensar que el paciente es candidato a enlistarse para trasplante cardíaco de 12 mililitros kilo minuto. Y quiero decir que todas estas score y el consumo de oxígeno fueron validados
en la época del uso de los dispositivos como el CDI, TRC, y mantienen una adecuada capacidad predictiva de mortalidad. También en estos centros se hace un manejo de la insuficiencia cardíaca en cuanto a educación en autocuidado, soporte psicológico y social, y una detección y control de las comorbilidades que impactan en el pronóstico, como la diabetes, obesidad, cesación tabáquica, ferropenia y anemia. Y también es importante en estos pacientes establecer cómo va a ser el fin de vida en aquellos pacientes que no tienen opciones terapéuticas. Tenemos que establecer con el paciente y sus cuidadores los objetivos del cuidado. Es muy importante cuidar a los que cuidan y derivar a terapias paliativas en tiempo adecuado. Cuando pensamos que un paciente tiene indicación de un trasplante, primero tenemos que evaluar si está indicado, después descartar contraindicaciones y finalmente analizar si el paciente necesita un puente como asistencia o inotrópicos para acceder al trasplante. Hay situaciones en las cuales la decisión de evaluar un paciente es muy sencilla y es aquellos pacientes que requieren inotrópicos para mantenerse vivos o una asistencia circulatoria, porque en este caso, como vemos, los pacientes que permanecen en lista tienen una sobrevida al año solo del 60%, en cambio los pacientes que acceden al trasplante del 85%. Entonces, la decisión es sencilla. Estos pacientes, si son candidatos, el trasplante los va a beneficiar. En cambio, en aquellos pacientes que tienen más estabilidad clínica, y que tienen un pronóstico con una sobrevida del 80% al año, como pueden ser algunos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. En estos casos, bueno, tenemos que definir con un poco más de cuidado la indicación del trasplante, fundamentalmente valiéndonos de todas las herramientas pronósticas que comenté previamente. Como claves clínicas, podríamos decir que tenemos que pensar en el trasplante cardíaco cuando un paciente tiene una inestabilidad clínica importante, tiene una fracción de eyección menor del 25%, con otras características de alto riesgo, como aumento de las presiones de llenado, un comportamiento restrictivo, hipertensión pulmonar, insuficiencia mitral severa, necesita más de 2 hospitalizaciones o contactos en la guardia al año, tiene una clase 3-4, biomarcadores de alto riesgo, usa dosis altas de furosemida y a la vez no tolera dosis adecuadas de la medicación bloqueante neurohumoral, desarrolla falla de otros órganos, ya sea un síndrome cardiorrenal o un síndrome cardiohepático, o ambos, tiene arritmias recurrentes con choques apropiados del CDI o desarrolla caquexia cardíaca. Estos pacientes deben ser derivados rápidamente a un centro de insuficiencia cardíaca avanzada. Finalmente, es importante evaluar el riesgo del trasplante cardíaco y esto lo podemos hacer a través de los datos del Score Impact. Entonces, bueno, con aquellos marcadores pronósticos que comentamos, el paciente definimos que requiere de un trasplante y después tenemos que descartar las comorbilidades que podrían sacarlo de la indicación, como por ejemplo la hipertensión pulmonar refractaria, que tenga un cáncer sin criterios de curación, una infección activa, probablemente la edad, fundamentalmente la edad biológica, y la falta de contención psicosocial o abuso de sustancias. Como mensaje importante que me gustaría dejar es que existe lo que llamamos una ventana de oro para derivar un paciente a un centro con insuficiencia cardíaca. Es decir, es aquel paciente que reúne todas estas características clínicas que ya comentamos. Si el paciente lo derivamos precozmente, bueno, no necesita esta derivación, pero si lo derivamos tardíamente, cuando ya hay desarrollo de caquexia, hipertensión pulmonar irreversible o falla multiorgánica,
perdemos la posibilidad de trasplantarlo y esto digamos, ya estamos en una situación de futilidad. Por eso es muy importante que el paciente se derive en esta ventana de oro. Y finalmente, y ya para cerrar, decir que la derivación permite realizar una evaluación etiológica y pronóstica más precisa, que se pueden evaluar opciones de tratamiento avanzado como terapias antiarrítmicas, dispositivos de terapias quirúrgicas, se puede evaluar el riesgo y el beneficio de la asistencia o el trasplante, en algunos pacientes planificar opciones de fin de vida y la importancia vital de la derivación en la ventana de oro. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y quedo a disposición si quieren seguir conversando por mail sobre este tema. Gracias.